En las penumbras de la historia medieval cristiana, emerge un enigma que desafía tanto la fe inquebrantable como el escepticismo inflexible: la reliquia sagrada. Esta pieza, imbuida de significado divino, se erige como un testamento ambiguo de la conexión entre lo terrenal y lo celestial. En el trasfondo de un periodo donde la fe y la religión moldeaban las vidas, las reliquias se convertían en faros espirituales, pero su autenticidad siempre ha sido envuelta en un manto de misterio. Sin embargo, el viaje no se detiene en la incertidumbre del pasado. Científicos modernos, armados con tecnología de vanguardia, se han lanzado al rescate. A través de estudios reveladores, la luz de la ciencia se proyecta sobre estas reliquias, desentrañando secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Son estas piezas realmente lo que se cree que son, o simplemente una amalgama de fe y artificio? Esta reliquia ha sido motivo de intenso debate, incluso dentro de la Iglesia Católica. Los análisis de carbono sugirieron que data de entre 800 y 1000 años después de la era de Cristo, lo que levantó sospechas sobre su autenticidad. Sin embargo, nueva información ha salido a la luz, revelando aspectos cruciales que apoyan su legitimidad. Sorprendentemente, un integrante del equipo original de investigación ha admitido públicamente fallas en el método de análisis, lo que pone en duda la fiabilidad de los resultados. Además, los datos sin procesar de estos análisis se mantuvieron ocultos al público durante casi 3 décadas. Se rumorea que los laboratorios involucrados recibieron incentivos económicos, lo que podría haber motivado la perpetuación del mito de que la sábana de Turín es una falsificación medieval. Esto plantea la pregunta de si ciertas entidades gubernamentales tienen interés en ocultar los secretos que rodean a la sábana de Turín. Desde 1578, la sábana ha sido cuidadosamente conservada y actualmente se exhibe en la Capilla Real de la Catedral de San Giovanni Battista. Sus dimensiones son impresionantes, con una longitud de 4.3 metros y un ancho de 1.1 metros. Lo que despertaba un gran interés eran las débiles imágenes marrones que se percibían en su superficie. Al observar la sábana, se distinguía la representación fantasmal de un hombre de estatura media con ojos hundidos, que medía 1.70 metros de altura. Una mitad de la tela mostraba la figura de un cuerpo tendido, mientras que la otra mitad se doblaba elegantemente, cubriendo completamente desde la cara hasta los pies. Daba la impresión de haber sido testigo de los últimos instantes de una vida. Se comentaba que las marcas en la sábana guardaban una extraña similitud con las heridas sufridas por Jesucristo en la cruz. En la cabeza se veían marcas de espinas, como si alguien hubiera colocado una corona de espinas de manera dolorosa. Los moretones en los hombros insinuaban la carga de un peso considerable, mientras que las laceraciones en la espalda evocaban un flagelo cruel. Las manchas que salpicaban toda la sábana, consideradas como manchas de sangre, resultaban especialmente conmovedoras. Se rumoreaba que estas manchas servían como testimonios sagrados del sacrificio supremo llevado a cabo en favor de la humanidad. Es esencial tener presente que la Iglesia Católica no afirma oficialmente la autenticidad de una reliquia. La Iglesia simplemente la reconoce como un símbolo de devoción cristiana, aunque reconoce su papel como representación del misterio de la pasión y muerte del Señor para millones de fieles. Desde finales del siglo XIX, académicos han investigado los misterios de la sábana utilizando métodos científicos para verificar su autenticidad. En 1898, los científicos hicieron un descubrimiento notable. Las imágenes sepia en la sábana se asemejaban sorprendentemente a negativos fotográficos en lugar de fotografías convencionales. En 1988, la Santa Sede decidió resolver definitivamente la controversia sobre la autenticidad. Distribuyeron pequeñas muestras de lino de la sábana a 3 laboratorios internacionales, cada una del tamaño de un sello postal. El propósito era realizar pruebas de datación por carbono 14 en estas muestras para establecer la antigüedad de la sábana. Para su sorpresa, los 3 laboratorios llegaron a la misma conclusión de manera independiente. El tejido se originó entre 1260 y 1390. Lo fascinante radica en que, a pesar de los resultados de la datación por carbono, los científicos no pueden dar cuenta de la imagen en la sábana.
presenta un negativo fotográfico de un cuerpo con lesiones similares a las que se atribuyen a Cristo. Aunque los científicos pueden afirmar con certeza que la sábana no es de la época de Cristo, no logran definir completamente su significado. Durante casi un siglo, los científicos han dedicado esfuerzos incansables a la investigación de este venerado objeto, esperando una respuesta concluyente. Sin embargo, a pesar del uso de la tecnología científica más avanzada disponible en la actualidad, nadie ha podido replicar la enigmática imagen que contiene. No obstante, los avances científicos han conducido a la progresiva revelación de nuevas pruebas que refuerzan el caso de la autenticidad de la sábana de Turín. Para empezar, analicemos los puntos de vista de Barry Schwartz, integrante del equipo que llevó a cabo la primera inspección de la sábana y fotógrafo oficial del proyecto de investigación de la sábana de Turín. El objetivo principal de su investigación era entender el proceso de formación de la imagen en la sábana. Siendo judío no practicante en ese momento, tenía reservas sobre unirse al equipo y cuestionaba la autenticidad de la sábana, pensando que era simplemente una obra de arte detallada. Sin embargo, durante su minucioso examen de la tela, descubrió uno de los misterios persistentes de las imágenes que sigue intrigando a los académicos en la actualidad. Explicó que emplearon un dispositivo especializado para el análisis de rayos X, capaz de amplificar el contraste de una imagen verticalmente en el espacio según su densidad. Habitualmente, este método resultaría en una imagen distorsionada, pero la sábana permitía visualizar una figura humana en 3 dimensiones. Esto señala una estrecha correlación entre la distancia entre la tela y el cuerpo y la intensidad de la imagen o sus contrastes. Explicó que la relación entre la tela y el cuerpo es la única explicación lógica para este fenómeno, descartando la idea de que sea simplemente una proyección, ya que las imágenes de obras de arte o fotografías no contienen la misma cantidad de detalles que la sábana. Inicialmente, buscaron rastros de pigmentos de pintura o aglutinantes que pudieran indicar que la imagen fue creada artificialmente, pero no hallaron nada tras una inspección más minuciosa. No obstante, descubrieron que la imagen estaba formada por hebras de color amarillo que se agrupaban para determinar la oscuridad de un área en particular. En resumen, no encontraron evidencia de que la imagen fuera producto de algún material o influencia externa. Sin embargo, la autenticidad de la sábana fue finalmente desacreditada mediante una prueba de radiocarbono realizada una década después de su estudio inicial. Barry señala el cuestionable hecho de que llevara tediosos 27 años obtener los datos originales del Museo Británico, que supervisó los 3 laboratorios que llevaron a cabo las pruebas de radiocarbono según la Ley de Libertad de Información. En la práctica científica, la demora en la divulgación de datos es bastante inusual. Como parte integral del método científico, los científicos suelen publicar sus hallazgos en revistas y compartir los datos originales para que otros investigadores puedan verificar o ampliar sus descubrimientos. Cuando finalmente se obtuvieron los datos originales, estos aclararon las razones detrás de la reticencia para hacerlos públicos. Según los datos, la muestra tomada de la sábana no era uniforme, lo que significa que era un fragmento de tela con una fecha en un extremo y otra fecha diferente en el extremo opuesto, separadas por cientos de años. Como resultado, no se pudo asociar ninguna ubicación específica en la muestra con la fecha general de la tela. Además, se negaron a recolectar muestras de control, un paso necesario para una datación por radiocarbono precisa de otras partes de la sábana. Se puede hallar indicios de algodón entrelazado en la esquina de donde se extrajo la muestra. La normativa religiosa judía, denominada la prohibición de mezclar especies, prohíbe la unión de algodón con lino o lana con algodón. Este hallazgo contradice dicho mandato. Las sábanas de sepultura de alto estatus suelen estar confeccionadas de lino puro, pero la presencia de algodón en la esquina sugiere que la sábana podría haber sido reparada o remendada en ese punto. En consecuencia, la esquina reparada de la sábana fue la que se sometió a las pruebas de radiocarbono, lo que imposibilitó determinar una edad precisa para las partes restantes de la tela. Las dudas sobre la imparcialidad de la investigación surgieron apenas se filtraron los descubrimientos de que la sábana era medieval antes de su lanzamiento oficial.
Un benefactor anónimo donó una suma considerable de 1.000.000 de libras esterlinas al Museo Británico con el claro objetivo de refutar la sábana. Este dinero fue dirigido al laboratorio de Oxford, uno de los 3 laboratorios que examinaron la sábana. Esto plantea la interrogante: ¿existen entidades poderosas con intereses en desacreditar la autenticidad de la sábana? Además, se empleó el análisis químico de la sangre para buscar evidencia de autenticidad de la tela. Se encontraron manchas de sangre de tipo AB, poco comunes en la población general, pero más frecuentes entre los judíos. La sangre tenía un tono rojo brillante notable que desafiaba su antigüedad, lo que sugería el inmenso sufrimiento que las personas envueltas en la sábana habían experimentado. Las manchas de sangre que se extendían por los brazos eran una evidencia irrefutable de una crucifixión brutal, ya que coincidían exactamente con el ángulo por el que fluía la sangre. Las manchas de sangre se manifestaron antes de la formación de la imagen en la sábana, indicando que el cambio significativo ocurrió exactamente 72 horas después de que la sangre entrara en contacto con la tela durante un proceso especial. Tras un análisis más detallado, los científicos descubrieron que la suciedad en la sábana contenía piedra caliza de Jerusalén, la misma presente en las tumbas de Jesús en la ciudad, junto con travertino aragonito. Este hallazgo planteaba diversas y fascinantes posibilidades. Asimismo, la tela presentaba 49 tipos diferentes de polen, de los cuales 33 eran exclusivos de Palestina y 3 solo se encontraban en Jerusalén, lo que sugiere una conexión potencial con la famosa corona de espinas. Además, gracias al uso de la dispersión de rayos X de ángulo amplio y avanzado, los investigadores lograron datar la tela con mayor precisión y fiabilidad. Los investigadores que analizaron los ojos del hombre en la sábana descubrieron pequeños indicios de monedas antiguas del primer siglo utilizadas en tumbas judías. Estas monedas corresponden a las empleadas por Poncio Pilato durante el mismo periodo. Además, las medidas de la sábana, de 2 por 8 codos, son asombrosamente similares a una antigua unidad de medida. La sábana es notable por poseer una franja lateral de 3 pulgadas de ancho que fue cosida con un tipo de puntada especial que solo se utilizaba en Palestina en el primer siglo, estableciendo un sólido vínculo con el pasado. A lo largo de los siglos, las representaciones artísticas de la crucifixión frecuentemente mostraban clavos atravesando las manos. Sin embargo, hallazgos arqueológicos sugieren que los clavos se insertaban realmente en las muñecas, lo que concuerda con la imagen en la sábana. Las heridas en la cabeza también se asemejan precisamente a espinas, lo que es sorprendentemente consistente con la historia bíblica de la corona de espinas. Las contusiones en los hombros apuntan a momentos en los que el portador tropezó y cayó mientras llevaba un objeto grande y torpe, posiblemente sobre un suelo manchado de sangre. Las lesiones en la nariz, que podrían ser resultado de una caída o una paliza, dan más credibilidad a la historia de la sábana. No se debe pasar por alto la herida lateral, que se asemeja a una herida ovalada que tiene 2 pulgadas de ancho, como una lanza romana. La extraordinaria separación de la sangre y el suero sanguíneo, claro visible en la imagen inversa de la sábana, es similar a lo que se ve después de que una persona fallece a causa de una herida. Esta sorprendente similitud con las historias bíblicas, tal como se relata en el Evangelio de Juan, aumenta el misterioso atractivo de la sábana. Juntos, estos detalles impactantes pintan un cuadro de un solo hombre y una narrativa histórica increíble: la vida de Jesucristo. Adicionalmente, los académicos han descubierto inscripciones enigmáticas dentro del tejido que desafían la interpretación. Estos hallazgos son impactantes. Claramente definidas, se encuentran escrituras en 3 líneas distintas ubicadas al lado y debajo del mentón. ¿Cómo fueron descifradas estas marcas? Mediante un meticuloso proceso de recorte de fotografías oficiales de la sábana en numerosos cuadrados y el examen de sus propiedades ópticas mediante avanzados métodos de visualización, la experta del Vaticano, Bárbara Friel, empleó imágenes de la sábana mejoradas por computadora para descifrar inscripciones apenas perceptibles en arameo, griego y latín, que se dispersan por toda la tela. Su investigación sugiere que las palabras contienen el nombre griego de Jesús de Nazaret.
Friel argumenta que esta conclusión descarta la procedencia medieval del texto, ya que en esa época ningún cristiano, ni siquiera un falsificador, se referiría a Jesús sin cuestionar su divinidad. Cualquier desviación podría haber sido considerada herejía. Además, extrajo las frases de imágenes ampliadas de la sábana y las presentó a especialistas que coincidieron en que el estilo de escritura era característico del Medio Oriente del primer siglo, donde vivió Jesús. Entonces, el enigma que requiere una solución es cómo la imagen se imprimió en la tela en primer lugar. Se han formulado numerosas teorías en un intento por desentrañar el misterio de cómo se convirtió en un elemento destacado en el análisis científico de la sábana. En 2002, Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, propuso una explicación basada en un proceso químico simple. Sugirió que incluso un calor leve, posiblemente alrededor de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit, una temperatura que un cadáver podría alcanzar momentáneamente debido a la hipotermia o la deshidratación, podría ser suficiente para decolorar las moléculas de carbohidratos azucarados presentes en los hilos de algodón. Rogers subrayó que no se necesitaba ningún evento milagroso, aunque esta idea fuera comúnmente reconfortante, ya que no había muchos datos que la respaldaran en este contexto. Después de todo, encontrar tales imágenes en sudarios funerarios no es algo común. Según otra teoría, la decoloración de las fibras podría haber sido el resultado de una reacción química con alguna sustancia liberada por el cuerpo. El biólogo francés Paul Bigon sugirió en los primeros años de 1900 que esta sustancia podría haber sido amoníaco, generado por la descomposición de la urea en el sudor. Sin embargo, esta explicación parece insatisfactoria, ya que la imagen resultante sería demasiado difusa. En 1982, el biofísico John Dall Salvo propuso otra posibilidad, sugiriendo que el material en cuestión podría ser ácido láctico derivado del sudor. Según su teoría, cuando los productos químicos liberados por las hojas de las plantas reaccionan con las fibras del tejido, este compuesto produce imágenes negativas oscuras, similar a lo que ocurre con las hojas de Bulk Ringer, colocadas entre las páginas de un libro durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, una explicación en particular destaca entre las demás. Según el investigador John Jackson, la radiación ultravioleta de vacío parece ser la causa más probable de la formación de la imagen. Se requiere una radiación luminosa para convertir el lino en un material fotosensible adecuado, pero debe estar libre de cualquier radiación de calor adicional. Se precisarían múltiples miles de millones de unidades de potencia luminosa para generar la imagen en la sábana, una cantidad mucho mayor que la conocida capacidad de las fuentes de radiación UV. La tela se habría desintegrado en menos de 140 nanosegundos si hubiera estado presente una cantidad significativa de energía térmica adicional. Sería necesario un volumen de energía superior a la suma total de la electricidad producida en nuestro planeta para llevar a cabo tal proceso. Es evidente que solo un acto milagroso del Ser Supremo podría explicar este fenómeno. Para millones de creyentes, la sábana de Turín es más que un simple lienzo. Representa el intenso sufrimiento de Jesús y su sacrificio redentor. Sin embargo, hay quienes la consideran un engaño. Para muchos se convierte en un símbolo perdurable de fe, elevando el espíritu y las emociones de personas en todo el mundo. Además, según las creencias, Jesús traerá de vuelta una reliquia sagrada perdida hace mucho tiempo cuando regrese. Esta reliquia, considerada la presencia misma de Dios, es el Arca de la Alianza. Se dice que Jesucristo la traerá consigo al regresar a la tierra, mostrándonos el camino hacia la salvación. Sin embargo, antes de su retorno con esta reliquia sagrada, es fundamental comprender su origen e historia. El Arca de la Alianza, según la Biblia, fue objeto de una batalla en Ebenezer. Tras la derrota de Israel, los ancianos decidieron llevar el arca al campo de batalla para obtener ayuda divina contra los filisteos. Sin embargo, sufrieron otra derrota, perdiendo 30,000 hombres. Jané y Finas murieron, y los filisteos se apoderaron del arca. Un mensajero llegó a Silo con la noticia, vistiendo ropa rasgada y polvo sobre la cabeza. Al recibir la noticia, el anciano sacerdote Eli falleció.
Su nuera, embarazada en ese momento, llamó a su hijo Icabod, que significa «la gloria de Israel se ha ido», reflejando la pérdida del arca. La madre también falleció. Los filisteos transportaron el arca a través de su territorio, enfrentando desastres en cada lugar donde la colocaron. En el templo de Dagón, en Asdod, tras ser reinstalada, la estatua de Dagón apareció postrada y destrozada al día siguiente. Los residentes de Asdod fueron afligidos por tumores, y una plaga de roedores se extendió por toda la región. Me inclino a pensar que esto fue la peste bubónica. Los habitantes de Gat y Ecrón, donde el arca fue llevada sucesivamente, también sufrieron calamidades. Después de 7 meses, los filisteos, siguiendo el consejo de sus adivinos, devolvieron el arca a los israelitas, junto con un tributo que incluía representaciones doradas de los tumores y ratones que los habían atormentado. Los habitantes de Ben-Shemesh ofrecieron sacrificios y quemaron ofrendas. El arca fue instalada en el campo de Josué. Los hombres de Ben-Shemesh observaron con interés el arca. Como castigo, el Señor hirió a 70 de ellos, 50 y 70 según algunas versiones. El arca fue llevada a la casa de Abinadab. Su hijo Eleazar fue designado para su cuidado. Esto ocurrió después de que los habitantes de Ben-Shemesh pidieran a los habitantes de Kiryat Yearim, también llamada Baal Judá, que se llevaran el arca. Durante 20 años, Kiryat Yearim fue el lugar donde se encontraba el arca. El arca acompañó al ejército de Saúl en el encuentro con los filisteos, pero el rey estaba ansioso por ir a la guerra sin estudiarla primero. Según 1 Crónicas capítulo 13 versículos 3, durante el reinado de Saúl, el pueblo no solía buscar orientación en el arca. El significado del arca de la alianza era significativo. Antes de la crucifixión de Jesús, el Espíritu Santo no moraba en los corazones de los creyentes. Ahora, los cristianos tienen acceso directo a Dios y pueden invocarlo en cualquier momento. Siempre están en su presencia. A los israelitas no se les otorgaba este privilegio. La presencia de Dios estaba simbolizada por el Arca de la Alianza, como se relata en varios pasajes de la Escritura. En Josué 3, para ingresar a la tierra prometida, los israelitas debían cruzar el río Jordán, siguiendo a los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza. Josué instó al pueblo a purificarse, porque al día siguiente el Señor obraría maravillas, como se registra en la Biblia. Hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo como estuve con Moisés, declaró el Señor. Al día siguiente, según Josué capítulo 3, versículo 7, los ríos fueron detenidos para permitir el cruce de los israelitas. Cuando los sacerdotes llevaron el arca al río, este se dividió, dejando un camino seco. Una vez cruzado, los israelitas pasaron con seguridad gracias al arca, símbolo de la presencia divina. El arca fue crucial nuevamente en Josué 6, cuando rodearon Jericó. La ciudad estaba fuertemente fortificada, pero tras 6 días de marcha ordenados por el Señor, las murallas cayeron tras un grito unísono del ejército. En el 7º día, la ciudad fue tomada, siguiendo las instrucciones divinas. Versículos 27 al 28 relatan cómo la presencia divina acompañó a Josué, propagando su renombre por toda la región, marcando así el final del pasaje. El ejército que marchaba con el arca evidenció el poder divino al derribar las murallas de Jericó. En 1 Samuel capítulo 4 se valida la importancia del arca. Los israelitas, enfrentando pérdidas en la batalla contra los filisteos, buscaron el arca como ayuda militar. Los filisteos, temerosos de la influencia divina, capturaron el arca tras una victoria en batalla. Aunque colocaron el arca junto a su ídolo, este continuó cayendo, señalando la superioridad divina. Al enfrentar la adversidad divina, los filisteos trasladaron el arca a diferentes ciudades, cada una sufriendo la misma calamidad. Después de 7 meses, comprendieron que debían devolver el arca a los israelitas. La reverencia y santidad del Arca de la Alianza se evidencia aquí. Jesucristo, al regresar, llevará consigo este sagrado objeto. Debes prepararte para el fin del mundo según la profecía bíblica. Imagina lo necesario para sobrevivir. Vi cómo se abrió el 6º sello. Un enorme terremoto, el sol oscurecido, la luna como sangre, estrellas cayendo del cielo como higos.
El cielo se desvaneció como un pergamino, montañas e islas se desplazaron. Los poderosos, desde reyes hasta siervos, intentarán esconderse. Clamarán a las montañas que caigan sobre ellos para ocultarlos de la ira divina. La cita de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17, describe este evento. Incluso si has almacenado provisiones en exceso, construido un refugio impenetrable y armado hasta los dientes, no será suficiente frente al juicio final. Cuando la tierra se sacuda y las montañas, junto con las islas, cambien de posición. Cuando las estrellas caigan del cielo y el firmamento se desvanezca como un pergamino. Cuando tanto los monarcas como los siervos se llenen de temor ante el juicio, Dios estará reinando sobre un mundo corrupto. Ninguna preparación terrenal tendrá impacto alguno. Estar listo para el fin de los tiempos no implica precisar el momento exacto de su llegada. Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 3, porque saben bien que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Mientras la gente proclama paz y seguridad, la destrucción los sorprenderá repentinamente, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y no podrán escapar. El énfasis no radica en acumular riquezas o erigir fortificaciones, sino en la preparación espiritual. Estar listo implica tener una conexión con Dios, vivir una vida justa y ser leal a sus enseñanzas. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús mismo afirma: «Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento en que no lo esperen». Por ende, aunque es sabio ser precavido y planificar para situaciones de emergencia, la auténtica preparación para los últimos tiempos surge de tener un corazón alineado con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El día del Señor se acercará de manera furtiva, como lo indica 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2, versión estándar en inglés. Su llegada, sin duda, está próxima, y no deberíamos asombrarnos ante su aparición súbita, según lo menciona 1 Pedro, capítulo 5, versículos 15. No obstante, Jesús instruyó a sus seguidores a mantenerse vigilantes, instando a estar preparados, porque el Hijo del Hombre llegará en una hora inesperada. Mateo capítulo 24, versículos 44, y destacando que no saben a qué hora vendrá su Señor. Mateo capítulo 24, versículo 42. Así como preparar un equipo de suministros ante desastres es crucial para anticiparse a un empeoramiento de las circunstancias, también es esencial prepararse para los eventos trascendentales del fin de los tiempos. Dios ha revelado, oh ser humano, lo que es benévolo y lo que Él demanda de nosotros: practicar la justicia, mostrar amor hacia la misericordia y transitar con humildad junto a nuestro Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 8. Mientras ensamblar un kit de suministros para desastres puede llevarse a cabo en un solo día, desarrollar las cualidades de caminar humildemente, amar la misericordia y practicar la justicia requerirá toda una vida para dominarlas. Dios no espera que hayamos dominado estos atributos antes de que se desarrollen los eventos del fin de los tiempos. Simplemente espera que nos esforcemos diligentemente en cultivarlos a diario, ya que cada día nos brindan nuevas oportunidades para hacer exactamente eso. Sin embargo, la narrativa no concluye aquí. Cuando Dios Padre y Jesucristo pusieron en marcha su plan, no deseaban que ninguno pereciera, según 2 Pedro capítulo 3. Versículo 9. En el período posterior a los eventos del fin de los tiempos, los supervivientes del mundo requerirán liderazgo, compasión y orientación. Tendremos el privilegio de proporcionar todas esas cosas mientras reinamos con Cristo durante 1000 años, como se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4. Nuestra labor será enseñar al resto de la humanidad a construir sus propios kits de supervivencia espiritual, a practicar la justicia, a amar la misericordia y a transitar humildemente con Dios. Cuando los muertos, tanto pequeños como grandes, sean devueltos a la vida y comparezcan ante Dios,
Apocalipsis capítulo 20, versículos 12, estaremos presentes, ofreciendo una esperanza de supervivencia que se proyecta hacia la eternidad. Nos preparamos para los últimos tiempos no tanto para resistirlos físicamente, sino más bien para anticipar un futuro asombroso que está más allá de ellos. Además, en ese glorioso futuro no habrá más muerte, tristeza ni llanto, ni más dolor, porque las cosas anteriores habrán pasado, tal como se revela en Apocalipsis capítulo 21, versículos 4. Si este viaje a través de la historia te ha intrigado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte para explorar más misterios, descubrir nuevas perspectivas y desentrañar los enigmas del pasado. No olvides darle like si disfrutaste de este fascinante recorrido. Juntos continuaremos desenterrando los secretos entrelazados en la trama de la historia. Hasta la próxima aventura.